Bueno, vamos a ponernos en contexto desde el punto de vista de las estadísticas para entender lo que está ocurriendo en este momento con el coronavirus y esta variante Omicron. En Estados Unidos, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, actualmente 145.982 personas se encuentran hospitalizadas en este momento por COVID. Esta cifra representa el doble de los pacientes de hace 2 semanas. Y hace aproximadamente un año se presentó un escenario similar, es decir, que volvemos a este pico de hospitalizaciones del año pasado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que el riesgo de hospitalización es 8 veces mayor para personas que no se han vacunado. Esto debido a que las tasas de hospitalización fueron 17 veces mayores para las personas no vacunadas que para las que ya han recibido las diferentes dosis. Para ampliar la información de este tema, vamos a conversar con el doctor Carlos Espinal. Él es médico especialista en salud pública, epidemiología y desarrollo de vacunas, que también es director de salud global de la Universidad Internacional de Florida. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy, por su valioso tiempo. Y quisiera que nos explicara a nosotros y a nuestra audiencia qué está pasando con esta variable de Omicron, si se había de alguna manera pronosticado que los síntomas iban a ser menores, por qué se han incrementado los casos de hospitalizaciones y por qué volvemos como en una especie de retroceso a estos casos que vivimos de manera preocupante hace un año atrás. Bueno, buenos días a todos. Realmente sí es importante y muchas gracias a ustedes por mantener informada la opinión pública sobre estos temas relevantes. La variante Omicron, como ya bien sabemos, es una variante que tiene una altísima transmisibilidad, una capacidad de infectar a otros por un transmisor en forma alarmante y tiene una distribución comunitaria muy alta. Hoy en Estados Unidos representa casi el 97% de las infecciones. En otros países como América Latina están ya tomando y desplazando la infección por la variante Delta. Lo importante que estamos viendo ahora, además del incremento de casos, es el incremento en las hospitalizaciones. Y obviamente con esta transmisibilidad es de esperarse el aumento, no solamente en los casos, con estos picos tan importantes que estamos viendo, superiores a cualquier pico anterior, y un aumento en las hospitalizaciones principalmente en personas no vacunadas o parcialmente vacunadas y algunos casos en menor proporción con vacunación completa. El refuerzo es imperativo hoy en día y reduce la hospitalización. Y un punto muy importante es lo que se llama el COVID incidental. En el Reino Unido y también en Estados Unidos, una tercera parte de las hospitalizaciones se debe a este COVID incidental. ¿Qué es lo que significa esto? Personas que van al hospital por otra causa y se infectan en el hospital. Van, por ejemplo, por el control de la diabetes, se infectan allí con COVID y son registrados como COVID. De manera que hay que reducir esos números que ya bien se aclararán posteriormente. Ahora pues estamos hablando de tasas de hospitalización general, pero hay que tener presente que se llama el COVID incidental que se está presentando ahora o que se está destacando en las estadísticas. Sí, justamente, doctor Carlos, estaba viendo en algunos medios de comunicación reportajes especiales sobre cómo deberíamos diferenciar el resfriado común de una gripe o estar en alerta porque verdaderamente estamos ante un caso de COVID preocupante que amerite realmente salir de la casa para ir a un centro de salud porque nos exponemos a ese contagio incidental, como usted lo dice. Me llama profundamente la atención un caso de Brasil, una modelo de 18 años que su madre señala que estaba sana y tenía las 2 vacunas de Pfizer y falleció. Sabemos que esto es un caso específico, pero me gustaría que usted nos hablara un poco acerca de qué pasa cuando las personas han sido vacunadas y creen que tienen como todas las herramientas para combatir este virus, esta variante, y terminen en un caso tan fatal como esta joven que tiene conmocionada la opinión pública en el mundo. Sí, no porque la Omicron sea más leve en los síntomas, tiene menos riesgo para ciertas personas. Entonces es muy importante tener esto en contexto. Primero, si los síntomas generales de Omicron se parecen mucho al de una infección respiratoria por el virus de influenza, por ejemplo,
con dolor de garganta, con estornudos, con secreción nasal, con un poco de dolor de cabeza. Puede o no haber fiebre, puede malestar general y dura 2 a 3 días. Es muy importante que la gente con estos síntomas solamente no vayan al hospital, recurran a hacerse un diagnóstico con una prueba rápida, que también hay que tener presente que las pruebas rápidas con la Omicron van a tener menos sensibilidad y por eso hay que hacerlas es al tercero, cuarto, quinto día del proceso de infección o hacerse una PCR que tiene mucho más sensibilidad. Solamente ir al hospital cuando se está complicando el COVID, cuando ya empieza con tos, con dificultad respiratoria, con dolor en el pecho, etcétera, etcétera, ¿cierto? Las personas que han tenido 2 dosis, a pesar de tener 2 dosis, pueden tener un COVID y lo estamos viendo ahora, pero nuevamente el COVID hospitalizado grave y la mortalidad es a expensas hoy en día de los no vacunados y de los parcialmente vacunados. Y las personas que no tienen el refuerzo, pero que tienen estos factores de riesgo por edad, por diabetes, por compromiso del sistema inmune, por enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, etcétera, deben inmediatamente buscar una tercera dosis porque en estas personas es muy serio aún el Omicron, ¿cierto? Nada que muy importante saber cuándo se va al hospital y cuándo se queda en casa atendido por su médico, por su institución de salud, pero en casa. Doctor, ¿usted cree que sea necesario en este momento reorientar las políticas de restricción en Estados Unidos ante este repunte de los casos de COVID? Por ejemplo, hemos visto que en China aislaron 4 pueblos, sacaron a niños con un traje especial que parece espacial para aislarlos por los casos que se han registrado. En algunos sitios han cerrado las fronteras. ¿Usted cree que deberían haber nuevas etapas de restricciones, de cuarentenas, de confinamiento? Personalmente pienso que no. Personalmente pienso que con una dispersión como la que tiene esta variante, el riesgo de infección y contagio es extremadamente elevado y eso en cierta manera desde el punto de vista de salud pública va a favorecer que se autocontrole la infección porque es un virus que está infectando a todo el mundo. Entonces rápidamente se van a acabar los susceptibles. De manera que no creo que estemos ya en la época de restricciones, de poner, encerrar a la gente. Hay que mantener el cuidado, mantener el uso del tapabocas y aún en espacios abiertos, cuando se esté caminando en aglomeraciones, evitar las asistencias a eventos masivos, mientras pasa esta onda del Omicron, que yo le apostaría a que en 2 meses vamos a tener ya una reducción del Omicron sin tener el impacto de mortalidad que hemos visto anteriormente. Pero sí tenemos un sobrecargo en 2 puntos. Una afectación de los sistemas de salud, especialmente hoy en día el 20% de la fuerza laboral en los hospitales en Estados Unidos está comprometida. Ustedes ven lo que está pasando con la aviación y el transporte aéreo y además el efecto que puede tener en la sobrecarga de los hospitales por hospitalizaciones innecesarias. Sí, estábamos viendo las estadísticas de los miles de millones de euros que se están invirtiendo en Europa para facilitar estos test gratuitos que se le da a la gente para mantener los países abiertos y tratar de evitar la propagación, ¿no? Y decían que para ellos la ecuación era muy sencilla. Los test significaban menos gasto que lo que significa una cama de cuidados intensivos para la población. Y tenían razón, en este momento las autoridades están centradas en tener esa disposición de camas y de atención médica en los hospitales por estos incrementos. Quería comentarle algo. La comisionada interina de la FDA decía que no cree que le dure mucho tiempo el Omicron, que dure en el mundo, y que eventualmente la mayoría de las personas contraerán COVID. ¿Usted está de acuerdo con ella? De acuerdo con ella, totalmente de acuerdo. Porque fíjense que la capacidad de transmisión de esta variante es, si la comparamos, por ejemplo, con virus como el sarampión, no habíamos visto un virus con una capacidad de transmisión tan alta como esta. De manera que mientras más alta sea la transmisión y más alto el contagio, más rápidamente se va a acabar
digamos, la era del Omicron, ¿cierto? ¿Verdad? Que estoy de acuerdo con él. Doctor, ya para cerrar, ¿cuál sería su recomendación final? Porque por un lado vemos que el Omicron tiende a desaparecer, vemos que los síntomas no son tan fuertes, pero por el otro crecen las hospitalizaciones. Entonces, ¿la gente se lo debe tomar más en serio? Sobre todo las personas que tienen algún tipo de enfermedad preexistente. ¿Cuál es su recomendación final? La recomendación final es, primero, vacunarse urgentemente con la tercera dosis. Y aquellos que no han iniciado el esquema de vacunación, que por favor lo inicien, porque en esas personas es que se desarrollan las nuevas variantes, en los no vacunados. Hoy en día tenemos y seguimos con una epidemia y con una pandemia de mortalidad y hospitalización en personas no vacunadas. De manera que el refuerzo es importante, mantener el distanciamiento social, usar mascarilla y muy importante, ojalá tuviéramos acceso rápidamente a las pruebas de casa, que uno vaya a la farmacia, compre una prueba y las mantenga en su casa y que se haga un autodiagnóstico. Hay que estimular el autocuidado para evitar que las personas sigan yendo a los hospitales innecesariamente y contagiarse en los hospitales y sobrecargar los hospitales como ya lo estamos viendo. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo valioso, por sus aportes, por compartir con nuestra audiencia esas recomendaciones tan importantes en este momento donde se incrementan los casos de COVID. Gracias por su tiempo. Muy bien. Buen día a todos, pues. Estábamos hablando con el doctor Carlos Espinal. Él es especialista en salud pública, epidemiología y desarrollo de vacunas y director global de la Universidad Internacional de Florida, el FIU.